familia, comunidad, a todos y cada uno de ustedes que en algún momento nos escuchan a través de este programa. Hoy les quiero decir, nos vamos a centrar mucho en estos dos términos. Estemos alerta, estemos vigilantes, estemos en vela. ¿Para qué? Para recibir al Señor. Vamos a partir un poquito de allí, sobre todo ahora que iniciamos este tiempo de Adviento. Dentro del año litúrgico, como bien sabemos, se inicia propiamente nuestro año litúrgico con este primer domingo de Adviento. Jesús. Y otra de las cosas viene a tener su culmen en el domingo que acabamos de pasar. El domingo pasado. Domingo pasado, la fiesta de Cristo Rey. Entonces, todo un recorrido en el cual vamos celebrando los grandes misterios de Dios, los grandes misterios del Señor, sobre todo a través de su vida, pero también los acontecimientos intercalados en la parte de las celebraciones del Señor, y las celebraciones de María, las celebraciones de los santos. Y durante el año litúrgico, pues vamos a ir celebrando estos acontecimientos donde la palabra de Dios va a estar adaptada a los diferentes momentos. Con esto podemos decir que la palabra de Dios la podemos así recorrer en 3 años. Diríamos más o menos el 75, el 80% de la Biblia la leemos en este periodo de 3 años. ¿Por qué? Porque hacemos un recorrido en año con año, en 3 años, el ciclo A, ciclo B y ciclo C. Hacemos un recorrido de la palabra de Dios en la Biblia de más o menos el 75-80% y pues nos da la oportunidad de ir reflexionando. Por eso dicen a veces algunos, es que es lo mismo. No, no es lo mismo. La palabra de Dios es enriquecedora desde el momento que tú te pones atento a escucharla. La palabra de Dios es enriquecedora en la medida de que en algún momento, como nos dice la misma palabra de Dios, es como una espada de doble filo, donde entra, penetra y corta. Dice, ¿por qué? Porque separa lo bueno de lo malo. Y eso nos ayuda. Por eso también ahora, en este momento, vamos a iniciar pues propiamente este tiempo de Adviento, con el cual pues nos va a llevar más o menos casi siempre se da entre 21 y 28 días aproximadamente. Son 4 domingos, de los cuales pues en algún momento nos van a ir preparando, sobre todo para ir reflexionando en el contexto de lo que es llegar a la fiesta de la Navidad. Y siempre este es un tiempo para pues reflexionar, para el perdón, pero más que todo es la esperanza. Yo creo que desde ahí tenemos que mirar, sobre todo en este sentido, su significado. El tiempo de Adviento, como bien sabemos, viene de la palabra latina adventus, que significa la venida. Y en este sentido tenemos que estar siempre atentos, sobre todo porque es un tiempo de alegría, de agradecimiento. No nos olvidemos que en este sentido nos preparamos a celebrar de una manera maravillosa la fiesta del Señor. En el calendario podemos decir que tenemos 2 fiestas así que como cristianos y católicos las vivimos de manera excepcional. La fiesta de Cristo, cuando es en algún momento puesto como parte de la Pascua, la celebración de la Pascua, que es el culmen de esas celebraciones. Es la noche de la fiesta, podemos decirlo así, como también esta de la Navidad. Es la noche de la fiesta en la esperanza, es la noche de la fiesta en la cual el mundo esperaba con gozo, con alegría, a ese Rey eterno, a ese Rey que nacería en medio de los hombres, ese Rey que en algún momento, por equivocación y todo lo que quieran, a veces esperaban un Rey de poder, de otro tipo, un Rey terrenal. Sin embargo, pues tenemos que decir, ese reino es un reino del amor, un reino de la justicia, un reino de la bondad, un reino de la misericordia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque allí está manifestándose Dios en la plenitud del hombre. Dios que se hace hombre y hombre que es Dios. ¿Por qué? Porque lo eleva. A nosotros mismos el Señor nos ha elevado precisamente a esa naturaleza, nos ha hecho partícipes de su divinidad. Y esto es una de las cosas más maravillosas y más grandes por las cuales tendríamos que trabajar muchísimo. ¿Para qué? Para hacer ese testimonio, ese camino. Y sabemos que en el caminar de la vida intentaremos siempre buscar la manera de acercarnos a Dios, pero también el demonio hace su parte. Y más de una ocasión nos lleva, nos hace equivocar, nos hace en algún momento caer en el mal o en el pecado. Pero tenemos la oportunidad y la esperanza, que eso es lo más grande. Aquí tenemos otro de los elementos que se destacan de manera muy especial a través de este tiempo, la corona de Adviento. Durante el Adviento la iglesia en algunos lugares no está todavía muy arraigado. Sí, apenas como que va comenzando a caminar, aunque ya en otros lugares sí tenía bastante tiempo que se había incrementado dentro de la iglesia. En la iglesia católica no tiene mucho. Tiene un periodo más o menos, estamos hablando de unos 25 años.
pero nos da ese sentido la corona de Adviento, sobre todo en un signo de esperanza, donde se ponen las 4 velas, donde se coloca sobre todo en algún momento la familia para la oración, donde se lleva a cabo sobre todo ese sentido de la corona de Adviento no cuadrada, sino circular. ¿Por qué? Porque en algún momento tiene un significado, no tiene principio, no tiene fin, es decir, es un círculo, y en el cual se manifiesta sobre todo a través de Cristo, que viene siendo la luz para todos nosotros, y pues nos enriquece, nos lleva en algún momento, ¿para qué? Para que en esas pequeñas tradiciones del Adviento, cada una de esas 4 velas signifique también virtudes, significa el trabajo en el amor, significa el trabajo también en la paz, buscar un poquito, la tercera buscar la tolerancia, en la esperanza buscamos también el acto de la fe con el cual creemos y aceptamos que Cristo vino a estar entre nosotros. Y el Adviento no es otra cosa sino el esperar que todos alcancemos esa presencia de Dios, sobre todo en nuestra vida y en la vida de los demás. Cristo presente en nuestra vida y en la vida de los demás. Y ojalá que esto lo hagamos siempre. Hay tantas preocupaciones a veces en nuestra vida que no nos dejan caminar. Tantas preocupaciones que de alguna forma nos llevan a ocupar todo nuestro tiempo y se nos pasa a veces sin pensar qué es lo que estamos haciendo para la vida eterna. Yo creo que ahí tenemos que mirar. Segundo, tenemos que decir también, yo creo que en algún momento, que ese tiempo de Adviento nos pone delante del discurso de Jesús. El Adviento significa, como ya decíamos antes, significa venida. Jesús nos exhorta, ya como decía Jesús ahorita, José de Jesús, nos exhorta precisamente a decir, estén vigilantes y atentos. Por otra parte, tenemos que tener una mirada sobre todo muy importante, una mirada donde tenemos que aprender de nuevo a leer los acontecimientos a la luz de la palabra de Dios. Esto es muy importante. Muchas de las veces nuestras preocupaciones son solamente de las cosas y la cuestión material, pero a la luz de la palabra de Dios tenemos que descubrir qué es lo que el Señor tiene para nosotros, y ahí es donde tenemos que, sobre todo en algún momento, apoyarnos. Jesús se apoya en el episodio del diluvio en tiempos de Noé para explicar cómo deberían de estar todas las gentes, sobre todo en algún momento, preparadas. Cuando Dios le habla a Noé y le habla también a toda aquella gente diciéndoles conviértanse, arrepiéntanse porque el final está por llegar, solamente una familia, la de Noé, se preparó. La de Noé hizo lo que Dios le ordenaba y quería. Vivió de acuerdo, dice, de la misma palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, sobre todo señala como en algún momento, dice Mateo, dice, todos comían y bebían, se casaban y disfrutaban de la vida. Pero cuando llegó el diluvio, dice, los halló sin prepararse. Y de la misma manera puede ocurrir también en nosotros, sobre todo de manera muy especial en nuestra propia vida, en nuestra propia historia. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Atentos, cuidando, velando, en algún momento recordando de que nuestra vida no es esta solamente. Esta es la base, es, diríamos, el cimiento, lo que decíamos antes. ¿Para qué? Para lanzarnos hacia el futuro. Que nadie quiere morir, cierto. Nuestra vida es maravillosa y ojalá que siempre sepamos vivirla y disfrutarla. Sepamos alegrarnos y gozar de ella. Sepamos estar con quienes nos aman y con quienes en algún momento se han ido. Pero que no esperemos hasta el último día para decir, ahora sí, Señor, quiero amarte. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el tiempo. Va a pasar como aquel que dijo, Señor, ya tengo todo un montón de cosas en las cuales puedo apoyarme para decir, ahora sí, come y bebe, disfruta de la vida. Cuando el Señor menos lo espere, le dirá, insensato, ¿para qué hiciste todo eso? Tenemos algo más todavía que en algún momento podríamos sobre todo reflexionar. El Evangelio, más de una ocasión sobre todo va a expresar cómo de alguna forma la preparación, la estancia, sobre todo en ese sentido, Jesús nos lo presenta con ese ejemplo del diluvio. Deben estar preparados. Muchas de las gentes vivían, dicen, en ese tiempo sin preocupaciones, y cómo de alguna forma sobre todo lo fueron viviendo de tal manera que no se dieron cuenta de que estaba algo grande por llegar. Hoy día también podemos decirlo, leamos los signos de los tiempos. Está algo grande por llegar. Primero que nada tenemos que reconocer que no estamos en el temor, no estamos en la angustia, no, tenemos que estar atentos, alertas. Ciertamente lo que acabas de decir, por ejemplo, en algún momento las preocupaciones de este tiempo, la pandemia, la injusticia, los asesinatos, en algún momento la corrupción que existe, que sigue existiendo en nuestros gobiernos y en nuestro país y en mucha gente. Todo esto lo tenemos, yo creo que muy bien claro, pero tenemos que decir cómo de alguna forma nosotros, sobre todo en este acontecimiento, tenemos que estar muy atentos.
Es decir, escuchemos con atención. ¿Por qué? Porque la obra de Dios se va dando paso a paso y a través de los acontecimientos de la vida se va manifestando. En aquel día se manifestó con el diluvio, quería la purificación. Hoy se manifiesta para nosotros en este tiempo. Yo siempre, incluso el otro día estaba pensando y reflexionando un poquito en este sentido. La pandemia que ha sido para nuestro tiempo, para nuestro pueblo. Puede ser dos cosas. Un tiempo de primeramente, nomás solamente y humanamente, estar diciendo, me voy a cuidar. Un segundo momento, es decir, cómo estoy yo viviendo y cómo estoy actuando ante esa realidad que acabas de decir ahorita. Todos estamos expuestos así, de manera, como decimos, puedo decirlo con una palabra un poquito que nos pone propiamente al frente de la muerte. Es decir, estamos como si tuviéramos un arma puesta casi en la frente. En cualquier momento. En cualquier momento. ¿Sí? Entonces, la pandemia es eso. Hoy día, ¿de qué manera la vivimos, la miramos? Muchas de las veces yo a veces quisiera que en algún momento las personas entendieran, quienes en algún momento nos escuchan, no es solamente alarmismo, no es amarillismo, es una realidad que está pendiente o está, ¿sí? Está por encima del hombre, donde ahorita son millones los que han sido infectados, pero también ya son miles y cientos de miles que han muerto. Para no ir tan lejos, nuestro país lleva, como dicen por allí, un buen, dice no canta mal las rancheras, porque lleva 104,000 muertos. 104,000 muertos. Y esto me está diciendo que es una cifra enorme, enorme. 104,000 familias donde ahora han visto pasar la muerte por una situación que en algún momento no era creíble. Por desgracia, al principio el mal manejo de esta pandemia fue lo que ocasionó también este auge de la situación. Decían, es que no pasa nada, eso es solamente como una gripita y punto, para que no se te necesita el cubrebocas, no, sí se necesita. Se necesita que te protejas, se necesita que te cuiden, se necesita que te atiendas, se necesita que te alimentes bien, que hagas ejercicio, etc. Todo se necesita. Sin embargo, tenemos que decir que ante esta realidad, ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, estemos vigilantes y atentos. Hagamos obras buenas. Decías Jesús hace rato, las obras son desde las más pequeñas a las más grandes, que sean por amor, por amor. Y entonces tenemos que decir, yo creo que en este tiempo, para nosotros en la vida, pues es muy importante sobre todo que le demos ese espacio en el cual, pues de una manera muy especial, el tiempo de Dios no se va a medir, como ya decíamos hace rato, no por 50 años que tengamos, no por en algún momento que nos recuerden a 500 años, que a lo mejor nadie nos va a recordar. ¿Por qué? ¿Pero por qué te preocupan 500 años? Preocúpate de este momento que es tu vida. Preocúpate de este momento, de lo que realmente eres, somos, vivimos, expresamos, sentimos, amamos, queremos, tratamos, etc. Creo que ahí tendríamos que decir de qué manera estás trabajando. ¿Para qué? Para que la vida que estás cultivando aquí tenga un proyecto de vida eterna. Y allí es donde tenemos que decir, en algún momento, tiene que inferir de manera muy importante, sobre todo, cómo tenemos que prepararnos, ¿sí? Tenemos que vivir un poquito este acontecimiento, sobre todo expresando con gusto, con alegría. Jesús nos pide dos cosas, no, nada más. Estén vigilantes y siempre atentos. Y al mismo tiempo nos pide que con dedicación, tranquilidad y que estemos en paz. Así de breve y de sencillo. Por eso muchas de las veces yo les digo a veces, ¿para qué tanto sobresalto cuando a veces tenemos el suelo tan parejo? Y esperanza. La palabra central exactamente, dar testimonio del Evangelio en todo lugar. La palabra de Dios presente en toda nuestra actuar y nuestra vida, desde las cosas más pequeñas a las más grandes. Pero como dices, con gozo y esperanza. Así es. Así es que tenemos, yo creo que un gran camino en el cual podríamos sobre todo pues manifestar lo que es Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Por eso también nosotros tenemos que decir dos cosas, así muy breves. El Señor viene ahora en este recuerdo del tiempo de Adviento. El Señor vendrá al final de los tiempos. Es el mismo, podemos decirlo así, es el mismo Adviento, es el mismo advenimiento, es la misma esperanza. Por otra parte tenemos que decir, cuando el Señor venga, ojalá nos encuentre siempre en vela y preparados.
Ojalá siempre nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Por ahí en algún momento ha surgido esa pregunta: ¿qué te gustaría estar haciendo cuando llegara el fin del tiempo o el fin de tu vida? No, yo quisiera estar haciendo oración, quisiera estar haciendo... No, que Dios te encuentre haciendo lo que te toca hacer. Justo lo que toca hacer en ese momento. Sí, así es lo que tenemos que hacer. Entonces, por lo tanto, ahora nosotros en este tiempo de litúrgico en el cual sobre todo recordamos el Adviento, pues vamos a recordar la venida del Señor en la historia. En el pasado se hizo presente y ahora también nos acompaña en nuestro caminar como iglesia, como comunidad, como creyentes, y esperamos que este tiempo de Adviento sobre todo sea un tiempo de preparación, una fuente de bendición sobre todo para nuestra vida como un don y un regalo, y que ojalá podamos en algún momento sobre todo realizarlo en plenitud, con el camino hacia Dios, el camino ante los hermanos, pero también que seamos conscientes de que tenemos una gran responsabilidad. Es un cambio de estación, es un cambio de oración, es un cambio en nuestra vida que nos tiene que ofrecer sobre todo prepararnos. Estemos preparados, que no nos suceda precisamente como aquel que en algún momento pues llegó el Señor y le dijo: oye, vámonos, espérame Señor, tengo trabajo. Y el Señor no va a esperar. Como también en algún momento tenemos que decir, esa espera tiene que estar hecha de vigilancia. Esa espera tiene que estar atentos. Esa espera nos tiene que llevar precisamente a la oración, en la caridad y en la fe. Y en este sentido pues tenemos que decir con algunas palabras así muy claras, sobre todo a través de lo que ya manifiesta el Apocalipsis del capítulo 22 en el verso 20. Se nos da el tiempo para renovar nuestra esperanza y que podamos decir enseguida también con una oración muy clara, con un grito claro, desde el corazón de la iglesia y en el corazón del hombre: Maranatá, ven Señor Jesús. Y ojalá que esto nos ayude para que cumplamos la misión en nuestra vida. Pues ya tenemos ahí un poquito algunos de los elementos en los cuales hemos estado reflexionando y que nos tienen que ayudar. Primero, estemos atentos. Segundo, que nuestro trabajo de cada día sea con empeño, con alegría, con gozo, con esperanza. Que sepamos realmente que el amor es el signo en el cual tiene que estar marcado todas nuestras relaciones interpersonales. Que podamos realizarnos plenamente, sobre todo en el sentido de que podamos decirle: Señor, ¿qué tanto he amado? Que cuando nos vaya a juzgar, nos pregunte: ¿qué tanto amaste? Y no vaya a decir como aquel que ya decíamos hace 15 días, decíamos por allí: hay tanta gente que tiene miedo a amar, que al final muere sufriendo porque no ha sabido amar, porque no ha amado. Y en este sentido tenemos que decir, yo creo que es una invitación y una llamada para que todos nos veamos y sobre todo cumplamos con esta misión. Muy buen día, hemos llegado al final del programa, que el Señor me los bendiga y gracias por acompañarnos. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Pues, familia, iniciemos nuestro tiempo de Adviento con gozo, alegría y esperanza. Y el Señor vendrá, y el Señor viene, y el Señor ha estado entre nosotros. Muy buena tarde tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Se escucha una voz que clama en el desierto: preparen los caminos, allanen sus senderos, que se eleven los valles, los montes se rebajen, las sendas se enderecen, los cabrosos se igualen. Maranatá, Maranatá, ven Señor, no tardes.